Las sustancias tóxicas, pues nos habla de que la exposición a ellas pues es un problema de salud por excelencia. ¿Por qué le decimos por excelencia? Porque primero, cuando hablábamos de salud, decíamos de que no solo se enfocaba a algún daño físico, sino que también mental y social. Por lo tanto, las sustancias tóxicas, su exposición a ellas, pues sí, a nivel de salud, pues sí nos crea problemas o nos ocasiona problemas en esos tres aspectos, tanto a nivel físico, ¿verdad? Porque nos crea dificultad o nos discapacita físicamente, así como que también nos daña a nivel mental. Y también si lo vemos desde el punto de vista social, pues nos aísla de la interacción con las demás personas. ¿Por qué su importancia de estudio en las sustancias tóxicas? En primer lugar, nosotros como ingenieros necesitamos conocer o tener conocimientos generales sobre qué efectos provoca las sustancias tóxicas cuando ya están introducidas en el organismo. Es por eso la importancia desde el punto de vista como ingeniero industrial, pero desde el punto de vista como empresa o como organización, pues el conocer sobre la importancia o los efectos que ocasionan las sustancias tóxicas pues van a ser de utilidad, sobre todo para qué, para convencer al trabajador, para convencer o para romper ese paradigma al trabajador sobre esas sustancias, ¿verdad? Sobre el peligro de ellas, y sobre todo a nivel empresa también va a servir porque se va a poder aprender a cómo ejecutar mecanismos de control. Y por último, si estuviéramos certificados bajo un sistema de gestión, si lo podemos decir así, en este caso de salud y seguridad en el trabajo, pues la importancia de conocer sobre sustancias tóxicas nos va a servir sobre todo para evitar una notificación por parte de OSAS. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos evitar una notificación? Pues como hemos visto en el tema anterior de auditorías, pues nos vamos a evitar a que nos coloquen un hallazgo no conforme al momento que un ente certificador internacional pues venga a realizar una auditoría anual a la organización, ¿verdad? Entonces, desde estos tres puntos de vista, pues ya vimos cuál es la importancia de conocer sobre qué son las sustancias tóxicas y cuáles son sus efectos cuando ya están introducidos en el organismo humano. Veamos una definición sobre qué son esas sustancias tóxicas. Se dice que son productos químicos cuya fabricación, procesado, distribución, uso y eliminación representan un riesgo inasumible para la salud humana, así como también para el medio ambiente. ¿A qué se refiere cuando dice que representa un riesgo inasumible para la salud? Pues quiere decir que no puede ser aceptado o asumido por el organismo humano al momento de entrar en contacto con nuestro organismo, ¿verdad? En conclusión, podemos decir con este concepto entonces de que las sustancias tóxicas van a ser químicos que al momento de entrar en contacto con nuestro organismo pues no van a poder ser soportados o aceptados por el mismo, y lo cual pues nos va a provocar pues en función del daño o de la exposición pues nos va a causar ya sea la muerte o daños permanentes, ¿verdad? Bueno, entonces luego de haber ya establecido una definición sobre una sustancia tóxica, vamos ahora a ver una clasificación lo más posible estándar o estandarizada.
Podemos clasificar entonces las sustancias tóxicas en 6 tipos. Vamos a ver los que son tipo irritantes, los que son venenos sistémicos, van a haber unos que se van a llamar depresivos, asfixiantes, carcinógenos y teratógenos. Veamos el primero, que serían las sustancias tóxicas irritantes. Su definición es la siguiente: dice que son los que inflaman las superficies de las diferentes partes del cuerpo por su acción corrosiva. ¿Qué significa cuando hablamos de acción corrosiva? Pues significa que va a tener una acción de destruir progresivamente el tejido humano, así como vemos aquí en la imagen. De manera progresiva va a ir penetrando de afuera hacia adentro y lógicamente pues eso va a ser ya un daño permanente hacia el organismo. Veamos el siguiente video ilustrativo. Algunos tipos de irritantes, pues aparte que afectan a la piel, también afectan superficies húmedas, así como dice aquí, pues ya estando dentro de nuestro organismo, pues se va a ir directamente a buscar áreas húmedas, y una de ellas pues son los pulmones, ¿verdad? Entonces son algunos de los efectos que provocan el contacto de este tipo de sustancias tóxicas irritantes. Hablando siempre con las sustancias tóxicas del tipo irritantes, cuando la sustancia es en polvo, nos va a ocasionar enfermedades pulmonares o enfermedades respiratorias, es decir, de que nos van a afectar a los pulmones. Y a este tipo de problemas se le conoce como neumoconiosis, ¿verdad? Que son enfermedades relacionadas al pulmón. Y a continuación vamos a reproducir un video explicatorio de donde un médico pues hace esa explicación más a detalle sobre este tipo de enfermedad que pues se cataloga como una enfermedad de carácter laboral, porque pues como hemos dicho, ¿verdad?, que este tipo de sustancias tóxicas se van a ver más que todo en nuestra área de trabajo, ya que es ahí donde vamos a tener nosotros ese contacto directo con estas sustancias. Neumoconiosis. ¿Cómo estás, doctor? Qué Hola, bueno buenas noches. Que nos acompañas. Sí, gracias. ¿Qué es esto de la neumoconiosis? ¿Tiene algo que ver con el neumococo o no? No. Neumoconiosis viene por el término de neumo, aire, pulmón, ¿no? El pulmón está expuesto al medio ambiente y puede inhalar sustancias
vivas, Sí. bacterias, virus, hongos, y producir neumonías, o puede inhalar sustancias orgánicas como el excremento de las aves Sí. y producir enfermedades como la alveolitis alérgica extrínseca, término raro, pero sí frecuente. Y esta a su vez producir la fibrosis pulmonar intersticial. La neumoconiosis es la enfermedad pulmonar producida por la inhalación de sustancias inorgánicas, no orgánicas. Inorgánicas son los minerales, por ejemplo, Sí. el talco, el carbón, el berilio, Sí. el aluminio. Por Entonces, ejemplo, se dice que el asbesto del freno de los vehículos, ¿no? Exacto. Las balatas, se suelta mucho este sí. polvo y está en el ambiente y lo respiramos. sí, normalmente es una enfermedad laboral. Ujú. Tiene que ver muy con algunas profesiones y tiene alto riesgo. Por ejemplo, el trabajador de la construcción, los albañiles, nunca piensan en lo que se están exponiendo al estar utilizando la cal o el cemento, ¿no? Que indiscriminadamente lo avientan, vuela el polvo y lo están respirando. Entonces, obviamente en ese momento no tienen problemas, lo van a tener a la vuelta de 15, 20, 25 años. Y esa enfermedad que se llama como silicosis, Sí. que se asocia a una enfermedad que es la tuberculosis. Eso se le conoce como silicotuberculosis. Entonces, existen otras enfermedades, por ejemplo, la neumoconiosis por inhalación de carbón. Se veía antes mucho en los que trabajaban en el ferrocarril, ¿no? Ujú. Ahora es menos, pero con la industrialización, las personas que viven cerca de calles muy transitadas están expuestos a estar inhalando partículas de carbón. Entonces padecer de esta enfermedad, de la neumoconiosis. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Utilizar algún cubreboca o cubrir todas las vías respiratorias para no estar inhalando estos Las personas polvos? que tienen una profesión de alto riesgo para neumoconiosis, por ejemplo, el pintor automotriz, el albañil, las personas que están raspando, el carpintero que está raspando la madera y ese polvito que vuela, mientras más pequeña sea la partícula, más peligrosa es. Son partículas de 2 a 5 micras, llegan hasta el alveolo. El alveolo mide 300 micras. ¿No? Una partícula de 2 micras va a llegar hasta el fondo del pulmón y una célula que se llama macrófago Sí. la engloba, toma a esa sustancia inorgánica y nosotros le conocemos como fagocitar, es englobar, comérsela, y es entonces cuando ese macrófago se va pigmentando de esas sustancias y a su vez pigmenta al pulmón. ¿Qué síntomas presentan los pacientes con este problema? Tos, ¿Tos? inicialmente va a ser tos, no le hacen caso, posteriormente en un futuro puede ser falta de aire, lo que se conoce como disnea. Exacto. De la falta de aire. ¿El tratamiento cuál es? La prevención, principalmente. O sea, usar mascarillas, que le llaman mascarilla la N95 que se utilizó ahorita con la influenza, que no es tan efectiva para ese tipo de problemas, más bien es una mascarilla con filtro, mascarilla industrial con filtro. Todas las personas que estén expuestas a polvos contaminados, ¿no? Al aire contaminado, perdón. Sí, por supuesto que este tema es mucho más amplio, ver algunas consecuencias, me imagino, graves cuando no se atiende a tiempo, y ya lo platicaremos en otra visita, doctor. Mientras tanto... Bueno, como pudieron ver en el video, pues sí, esta enfermedad pulmonar, neumoconiosis, pues sí, tiene varias formas de cómo una persona pues puede padecer de esto, ¿verdad? Adicionalmente, también quiero mencionarles de que siempre derivado a esta misma enfermedad tenemos dos casos. Por ejemplo, cuando estamos inhalando por ejemplo el óxido del hierro, digamos de que ustedes estén lijando una superficie metálica, pues ustedes podrán observar que eso genera un polvito, y ese polvito al ingresar a nuestro organismo, pues como ya hemos visto, pues sí, nos va a crear enfermedades pulmonares. Y a ese tipo de enfermedad que es derivado al óxido de hierro, pues se le llama siderosis. Entonces, cuando ustedes escuchen esa palabra siderosis, pues es una enfermedad pulmonar derivada a la inhalación del óxido de hierro. Y cuando tenemos una exposición a polvo de estaño, a esa enfermedad se le denomina como estañosis. Entonces ya tenemos esas dos nuevas terminologías: siderosis, que es cuando
se tiene la inhalación de óxido de hierro y estañosis cuando hablamos de inhalación de polvo de estaño. Otros ejemplos de sustancias tóxicas irritantes tenemos las siguientes. Tenemos el amoníaco, que pues se caracteriza por ser un gas incoloro y también por tener un olor desagradable. Lo van a poder ustedes observar en la fabricación para lo que son abonos y para productos de limpieza, y también puede ser utilizado como un gas para refrigeración de almacenes de alimentos perecederos. El cloro, pues ese ya muchos pues nos familiarizamos con este químico, que es regularmente utilizado en casa, ¿verdad? Para múltiples situaciones, ¿verdad? Tanto para desinfectar como para lavar. Tenemos el ácido sulfúrico, que es un compuesto químico que también es bastante corrosivo y es común utilizarlo para la fabricación de baterías para vehículos. Cuando ustedes abren una batería de carro, pues ese va a estar compuesto por plomo y por ácido sulfúrico. Esos dos químicos, al interactuar, pues esos son los que van a generar la energía eléctrica. Entonces ya podemos conocer que el ácido sulfúrico pues sí es extremadamente peligroso. Y dentro de las demás sustancias irritantes pues lo vamos a encontrar también con jabones y detergentes.